Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Estoy muy contenta de saludarlos el día de hoy, fresquecitos, nos cayó una lluvia tremenda y hemos estado con el clima medio extraño, pero bueno, pues ya llegó la hora que tanto estamos esperando y bueno, hoy estoy acompañada de una gran persona que, bueno, pues viene. Ahora sí nos vestimos internacionalmente y eso me da muchísimo gusto y muchísimo orgullo. Quiero presentar a mi amigo François Ouellet. ¿Cómo estás, François? Muy bien, gracias. ¿Estás contento de estar aquí? Sí, por supuesto, es un lugar muy bonito. Muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho de invitarme y que podemos platicar juntos. Claro que sí, les puedo platicar un poquito. François es presidente fundador del capítulo Bajío de la Cámara de Comercio de Canadá en México y también es presidente fundador de la empresa Exos, que ya en un momentito vamos a platicar un poco de ella. Pero bueno, pues yo quisiera saber un poquito más de ti, François. Creo que la audiencia quiere escuchar quién eres, por qué estás aquí, por qué elegiste Querétaro para vivir, aparte de nuestro hermoso México. ¿Qué te llevó a poder ver una plataforma de crecimiento y de desarrollo empresarial en estas tierras? ¿Cómo fundaste la Cancham en el Bajío? Platícame un poquito de ti. Sí, yo quiero aclarar, fundé el capítulo Bajío aquí en Querétaro, pero yo podría decir primero que venir a vivir en México para mí fue un sueño desde que yo era muy joven, desde que yo era adolescente, me encantaba todo lo que tocaba México. Entonces, yo creo que desde que yo tengo la edad de viajar, todos mis viajes fueron hechos en México, en América Latina. Wow. No había ido en mi juventud en Europa, nada, todo siempre por acá, en el calor, en el bonito México. Empecé por Cancún y luego otras ciudades, otras playas. Y tenía el sueño, porque mi educación fue de ser contador público. Okay. Luego hice una maestría de finanzas y mercadotecnia y después tenía la idea de venir a trabajar aquí en América Latina y al inicio yo no estaba seguro si México, pero quería buscar oportunidad y me llegó una oportunidad de venir a trabajar por una empresa canadiense que venía de implementarse un par de años antes y en algunos días ya voy a cumplir 21 años aquí en México. Me dices que entonces, ahorita en julio. Sí, el 2 de julio. De hecho, yo llegué aquí el 2 de julio 2000, que muchos dicen que fue el día del cambio, el día de la elección del señor Fox. Entonces, ahí ese domingo por la tarde llegué. La verdad, en ese momento no sabía que había elecciones aquí en México, entonces yo llegué sin saber, pero yo llegué en Polanco, en el Camino Real, y toda la noche había mucho ruido, mucha policía, helicóptero, me decían, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué hubo? Pero ya me enteré que había elecciones y que era un cambio importante para México en esa época. Entonces vine a trabajar por esa empresa que estaba en el mercado de artes gráficas. Okay. Era en ese momento una de las empresas más importantes del mercado aquí en México y teníamos 3 plantas. Una planta que estaba en Xochimilco, una en Azcapotzalco y la otra en Toluca. Y ahí trabajé en esta empresa porque hacía 11 años y después fue por otra empresa canadiense que era la competencia del mismo mercado, otra empresa canadiense que tenía una planta aquí en Querétaro, una planta en el norte de México. Okay. Estuve ahí un año. Después hice consultoría en el mercado de artes gráficas. Estábamos esperando ahí la hora de tema de consultoría, entonces estuve haciendo consultoría por más de 3 años. Y luego me llegó una llamada para participar, me llegó la llamada de un ex jefe, el que me había contratado para venir a México, que no habíamos perdido contacto, de hecho estábamos muy buen amigo, y me llamó para decirme, oye, ¿me puedes ayudar a hacer un due diligence para una compra de una empresa mexicana en San Juan del Río? Y ahí me dice, sí, con mucho gusto, me
me gustaba la idea. En esa época hablamos de 2014, yo estaba algo cansado del tráfico del DF Sí, y de claro. todo lo que había allá. Sí. Me dije que sería importante de tener un cambio y de venir por acá. Entonces empecé ayer fue 7 años que yo había llegado en San Juan de Río para empezar a hacer el due diligence y terminamos comprando la empresa al final de agosto 2014. Entonces ahí estamos al punto de cumplir 7 años. Wow. Y para mí fue, digamos, una agradable sorpresa de descubrir más a fondo, porque yo conocía Querétaro, pero no había tenido chance de vivir y de estar ahí presente, de trabajar en San Juan de Río, pero de andar mucho en Querétaro. Entonces eso me dio mucho gusto. Ok, y ahí es donde se funda Exos. Ahorita regresamos a la cámara, pero hablando de San Juan del Río, ahí fue donde empiezas a desarrollar Exos. Sí, es que yo ayudé porque la empresa existía ahí en Canadá. La casa matriz está en Sherbrooke. Sherbrooke es una ciudad muy cercana a Montreal, una ciudad importante. Y la casa matriz estaba en Sherbrooke, al lado, un pueblito muy cercano, había una planta especializada en inyección, y había 2 plantas en Estados Unidos. Pero esa empresa está especializada en el mercado de fabricación de piezas de plástico, para el mercado automotriz principalmente, y está especializada en inyección de plástico, pero también en soplado. Y como teníamos desde Canadá en Estados Unidos cliente muy importante y muy grande, para decir como GM y Volkswagen, ellos, como había muchas actividades aquí en México, mucho crecimiento, nos pidieron de venir a instalarnos a México para surtirle las piezas, que sería mucho más cercano de surtir piezas de San Juan de Río por las plantas de GM de Volkswagen, que está cerca, en lugar de venir el material desde Canadá o desde Estados Unidos. Entonces, de una forma fue una invitación para venir acá, y como queríamos crecer, estaba muy importante de aceptar la oferta de venir a establecernos. Ahí teníamos 2 opciones: empezar una empresa de cero o comprar una empresa existente y que tenía la posibilidad de tener una transformación para realmente servir a los clientes de automotriz y los grandes constructores de automóvil. Entonces decidimos nosotros, principalmente por la ubicación de San Juan del Río, por el hecho que estaba muy cercano de la 57, y por la facilidad que tenemos en Querétaro Bajío de venir y de hacer esta compra. Okay. Y la que hicimos hace casi 7 años. Okay. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo han visto el mercado mexicano, sobre todo en el tema Querétaro? ¿Cómo han visto la respuesta en cuanto a toda la venta, el comercio, y aparte en la parte laboral, que también es muy importante? Pues yo creo que muy bien, por el sentido de Querétaro Bajío es un lugar muy interesante para vivir, seguro, podemos decir, y que con no tanto tráfico que hay en la Ciudad de México, y con la cercanía, porque se pierde mucho menos tiempo por acá que lo que estaba acostumbrado con mis plantas en México. En México, tener una planta en Xochimilco, en una Toluca, que tienes que moverte, a veces tenía día muy largo y perdiendo tiempo en el tráfico. Aquí a veces se complica un poquito la autopista, pero yo creo que tuvimos una muy buena recepción de todo, de las autoridades, que sea del Estado, también de la ciudad, del municipio de San Juan de Río. Mucho apoyo, mucha apertura y muy buena gente, porque yo creo que con los empleados que teníamos al inicio fueron muy receptivos a los cambios, porque tuvimos que hacer cambios muy importantes del lado tecnológico, pero también del lado de capacitación y del lado de cambio de giro, porque la empresa que compramos estaba más dedicada a hacer piezas de plástico para el mercado detallista, como piezas de jardín o de rociadores, y cambiarle a fabricar piezas para el mercado automotriz. Eso fue un cambio muy complicado, porque hay que dominar y entender muy bien todos los sistemas de calidad que hay en lo que llamamos los OEM,
las grandes manufacturas ensambladoras de coche como GM, que sea Ford, Chrysler, todos estos tienen cosas muy específicas. Y también en este mercado automotriz había que certificarnos para poder trabajar en este mercado. Al inicio, cuando llegamos en 2014, necesitábamos de tener la ISO TS para poder trabajar en este mercado, la cual ISO TS nos tocó unos meses para poder certificarnos. Y en 2018 esta certificación cambió a IATF. Entonces tuvimos que hacer una nueva certificación, una transición en 2018 y nos fue bastante bien. Ok. Oye, ¿y cómo has visto el tema laboral, económico después de la pandemia? ¿Qué ha pasado? Pero yo podría decir que tú dices después de la pandemia, pero yo creo que todavía no está terminado. Bueno, claro. Podemos decir que todavía estamos en el proceso. Estamos viviendo, ojalá que sea el final de la pandemia, pero tienes razón. La pandemia fue bastante complicado porque pegó duro a unos mercados. Podemos pensar a los hoteles, los restaurantes, los cines, pero en otro lado, como el mercado automotriz, eso por varias empresas fue muy bueno porque como la gente tuvieron en el mundo, Canadá, Estados Unidos y aquí en México, no necesariamente de la misma forma, pero Canadá, Estados Unidos, Europa, la gente que no podían viajar, que debían totalmente cambiar sus actividades, de repente se metieron a comprar vehículos, a cambiar sus vehículos, y como del otro lado las tasas de interés bajaron mucho para de una forma ayudar la economía del mercado, la gente tuvieron opciones de financiamiento que ha hecho un despierto, podemos decir, al mercado de los vehículos, y a que la gente empezaron a comprar vehículos. Entonces fue para nosotros una agradable sorpresa que tuvimos que regresar a trabajar en el mes de mayo de 2020 cuando se metieron de acuerdo, digamos, las representaciones de los fabricantes de partes y de OEM y el gobierno para poder poner el mercado como necesario, obligatorio, para que podíamos empezar a trabajar de nuevo, y desde ese entonces yo creo que el mercado ha sido bastante bueno. Últimamente nos pegó mucho el tema del mercado de la pobre oferta que hay para los chips de los computadoras, que la escasez que hay en el mercado de los microchips, que afectó mucho el mercado porque hubo, digamos, una escasez. Eso fue provocado un poquito por el hecho que la gente se quedaron en casa en lugar de ir a trabajar, y tuvieron muchos que comprar computadora, hacer la escuela desde la casa. Claro. Hay mucha gente que no tenía computadora, que iba a trabajar en la oficina, que de repente tiene que tomar clases en la casa o trabajar desde la casa. Entonces eso ha despegado mucho también el mercado de la computadora, lo que ha provocado una escasez de los microchips. Y luego con los fríos que hubo en Texas, o todo el problema de la temperatura, pegó mucho el mercado de la resina. Entonces la resina de los plásticos, que viene, digamos, de un derivado del petróleo, que los problemas que hubo ha provocado también una escasez de plástico, también la demanda fuerte, y el efecto de tener un problema con la temperatura que paró Texas, porque hace un mes, al inicio o a mediano del invierno, ha provocado muchos problemas con los cuales tenemos que vivir y adaptarnos. Claro. Yo creo que el último año fue de ser muy flexible, de adaptarnos, de trabajar, y yo creo que tuvimos una muy buena respuesta de todos nuestros empleados, porque como te comentaba antes de entrar aquí en la sesión, nosotros tenemos por costumbre de trabajar muy cerca con nuestros empleados, hablarle, platicarle, explicarle todas las noticias, lo que está pasando, y hemos trabajado mucho sobre un protocolo especial, como nos pidieron las autoridades, para asegurar que no tendríamos tanto problema con la COVID. Como estábamos en un mercado importante, no podíamos parar económico, claro, para nada. Entonces tuvimos que hacer adaptaciones muy especiales y tener un cuidado con la gente para que no tuviéramos problemas de COVID. Y eso hasta ahorita, vamos a tocar madera, nos ha ido muy bien.
Sí, yo sé que de muy buena fuente Sí. que han hecho buenas acciones Sí. y que el índice de contagio fue realmente muy bajo y eso es por el orden y la disciplina que ustedes llevan dentro de toda la estructura de la empresa. Sí, exactamente. Ya estamos en espera de la vacunación. Yo personalmente, por mi edad, tuve las dos vacunas y tenemos el grupo de 50-60 que ya empezaron a vacunarse. Ahora estamos esperando que abren, digamos, la posibilidad para los 40-50. Ya se registraron, estamos esperando el señal y hoy escuché en la radio que estaban hablando también de hacer el registro para los 30-40. Entonces yo creo que nos falta todavía poco tiempo para digamos ya terminar eso. Ojalá que para Navidad ya que todos serán vacunados podríamos pasar a otra cosa, porque yo creo que del lado económico hay muy buenas cosas que están pasando. Vimos desde la llegada del señor Biden ahí en Estados Unidos, ¿Sí? ha tomado la rienda para hacer una vacunación muy masiva Claro. en Estados Unidos y se escucha que Estados Unidos está ya listo y casi puesto para empezar a gastar dinero y empezar una era económica que puede ser muy buena, Claro. la cual tenemos que aprovechar los socios de siempre de Estados Unidos, que sea Canadá y México, que ya le entramos cuando ya tenemos todos los señales para entrar. Claro, es un vínculo que tenemos que empezar a explotar ya. Ya es momento de ponernos las pilas. Yeah. Oye, François, platícanos un poquito cómo podemos formar parte de la Cámara. ¿Qué necesitamos? ¿Qué empresas son las que forman parte? ¿Cómo podemos apalancarnos de esta Cámara tan importante para todos los empresarios, para todas las personas que quieran sumarse a estos proyectos internacionales? ¿Cómo le podemos hacer? Sí, si me permite un poquito antes, me gustaría explicar un poquito mi camino adentro de la Cámara. Como comentaba al inicio, yo llegué en México ya hace casi 21 años y cuando yo llegué me metí, podemos decir, me saqué rápidamente en la Cámara porque mi jefe anterior, él estaba miembro de la Cámara. Ajá. La Cámara de Comercio nació en México en 1982, estamos al punto ya de cumplir 40 años. Okay. Y como me metí desde el inicio en la Cámara, ya empecé a trabajar y a ver todo el movimiento que se estaba haciendo. Y yo creo que el propósito original o la misión de la Cámara es fomentar el negocio entre México y Canadá, pero principalmente al inicio era para fomentar el negocio de las empresas canadienses establecidas en México para que podrían ampliar mucho su mercado y su negocio. Entonces, al origen era de ayudar mucho a las empresas canadienses establecidas en México. Y eso quiere decir que todas las empresas mexicanas o todos los proveedores, potencial proveedores, que sea de servicio, que sea lo que se necesita cuando tiene cualquier tipo de empresa, ahí también se acercaron para justamente trabajar y estar alrededor de estas empresas canadienses y apoyarla. Yo creo que el origen, lo que se necesita es un amor grande entre México y entre Canadá. Y las empresas canadienses que vinieron aquí es que encontraron posibilidades de crecer su negocio. La empresa en la cual estuve al inicio, Transcontinental, que está en el mercado de artes gráficas, vinieron aquí justamente para ampliar el negocio y estar aquí muy presente para desarrollar su negocio. No era como muchas otras empresas de venir a México y hacer exportaciones afuera de México, pero era para desarrollar mucho aquí. Entonces yo creo que a la larga del tiempo la Cámara ha crecido mucho. También un objetivo de la Cámara de ser la voz de las empresas canadienses aquí en México cuando hay que hablar a veces con algunos gobiernos, que puede ser de estado o del gobierno central, por tema que puede ser cualquier cosa, como un tema que hemos ayudado mucho en la Cámara en los años 2007-2008 fue de apoyar mucho a las empresas mineras que habían invertido aquí en México para el tema de recuperación de la IVA, como un ejemplo. Y en 2014, cuando vine aquí en la zona de Querétaro, yo siempre tenía la costumbre de participar mucho en el entorno donde estoy, entonces me acerqué a las asociaciones. De hecho, yo soy miembro participativo de Canacintra Sabonerío Querétaro,
y de la Asociación de los Industriales de San Juan de Río. Soy miembro fundador del clúster de plástico de Querétaro, del Estado. Me invitaron a participar al inicio a la fundación de este clúster. También soy miembro, cuando digo soy como François, pero también como XOS, miembro fundador del Instituto de Elementales y de Moldes de Querétaro. Entonces estuve participando mucho en este tipo de asociación y también fue a las ferias que hay aquí en el centro de Querétaro y algunas en León, Monterrey. Y yo vi que en la región había muchas empresas canadienses que ni teníamos idea que estaba ahí presente en México desde el DF. Okay. Entonces cuando vine aquí me di cuenta que oye, hay muchas empresas canadienses aquí que no sabemos que existía y sería bueno que sean aquí empresas especialmente especializadas en tema industrial de manufactura. Y ahí dije a México que, a ver, voy a abrir el capítulo porque hay mucha gente aquí que tienen interés, que son canadienses y que que podrían beneficiar del valor agregado de ser miembro de la Cámara. Entonces aquí empecé, digamos, nuestra primera actividad que hicimos fue el Canadian Manufacturing Day, que fue en enero 2016, que hicimos a Misión Juriquilla, y ahí empezamos a trabajar. Y en 2018 abrimos una pequeña oficina, contratamos un gerente que fue Fabiola, que duró un año, luego tuvo que renunciar por cuestión personal y contratamos a mi querido amigo Valentín, que creo que está escuchando. Saludamos ahí a Valentín. Ya nos mandó saluditos, ¿ya? Valentín. Hola, Valentín. Valentín ya tiene 2 años, ya cumplió 2 años con nosotros y con Valentín cuando empezamos 2015-2016 había una sola empresa que era XOS y aquí con Fabiola crecimos a 20, 25 y con Valentín ya hoy en día tenemos 65 y seguimos creciendo. Y es muy bueno porque aquí en el Bajío somos una especialización en mercado automotriz, principalmente de manufactura, que son empresas medianas, o hay algunas grandes que conocemos como Bombardier, como BRP, que está en el Parque Industrial Querétaro, porque también BRP tiene 2 plantas en Ciudad Juárez y están terminando de construir la tercera planta. Hay Magna, hay varias empresas canadienses, Metalix, Nitrex, hay un grupo de empresas muy importante canadiense establecido aquí en el Bajío. Y alrededor de esas empresas también hay unos proveedores muy importantes que, como tú, Anel, que ayuda, que es miembro de la Cámara con tu empresa especializada en capacitación y también la empresa para los aire acondicionados, que es algo muy importante con este calor que tenemos. Y yo creo que este entorno de tener una especialización aquí que sea en automotriz, en manufactura, pero también en el mercado aeroespacial. El mercado aeroespacial es muy importante en la zona de Querétaro, de Bajío. Tenemos Delastec, que es una empresa de Quebec muy importante aquí. Tenemos MI Integración, tenemos Rocan, tenemos muchas empresas especializadas en molde. Hay empresas canadienses, Windsor Mold, Integrity Mold, Concourse Mold, que están aquí establecidas y que necesitan el apoyo. Yo creo que participar dentro de la Cámara de Comercio permite o da una apertura a las empresas que pueden ser proveedor, porque cuando venimos acá en el mercado, al inicio normalmente nos invitan a venir o queremos expandir nuestro mercado. En nuestro caso nos invitaron y muchas veces llegamos y tenemos que encontrar, tenemos que buscar cuáles son los proveedores que pueden apoyarnos, proveedores confiables, porque como estamos en un mercado que sea automotriz o aeroespacial, son un mercado muy complicado, en lo cual tenemos que tener un nivel mundial de capacidad en las empresas y necesitamos proveedores de primera. Entonces tenemos varios tipos de miembros que vienen ahí para apoyar, como la tuya, especializada en aire acondicionado, en el chiller, en el enfriamiento, en capacitación muy importante, consejo fiscal, consejo legal, consejo de finanzas,
Yo creo que la contabilidad, finanzas, el fisco aquí en México es algo muy particular. Sí, claro, delicado. La ley del trabajo, todo lo que ha pasado últimamente requiere que tenemos especialistas que apoyan, que ayudan las empresas canadienses. El cambio de la ley de outsourcing, insourcing, todo eso requiere que tenemos apoyo especial, pero también a nivel de planta, específicamente a nivel de lean manufacturing, que podemos decir capacitación de la gente, robotización de las líneas, mantenimiento especializado, son necesidades que las empresas tienen. Y muchas veces, por ejemplo, podemos dar ejemplo, los OEM japoneses, cuando normalmente llegan a un lugar que se viene a establecer, lo vivimos con Toyota, con Honda, con Nissan, que tienen mucho más tiempo ahí en Aguascalientes. Vienen con sus proveedores de primera línea que les apoyan, pero luego necesita lo que llamamos Tier 2, Tier 3 o algunos consejos especiales que hace que es un muy buen mercado para las empresas locales, y el hecho que están participando adentro de una cámara de comercio les ayuda a fomentar justamente el intercambio comercial económico entre las empresas canadienses que vienen acá y los servicios que se puede promover alrededor de esas empresas. Por supuesto, y fíjate que muchas gracias por el comercial, pero sí, la Cámara ha sido una plataforma muy importante de vinculación para poder tener el acercamiento con todas estas empresas que son de primer nivel, en donde nos invitan a nosotros como proveedores a especializarnos y a dar un servicio de calidad. Y es una credencial bien importante el decir, pertenezco a la CANCHAM, pertenezco a la Cámara Canadiense, le doy servicio a empresas que forman parte de este gremio, y esa credencial nos abre puertas para otros lados, ¿no? Porque sabemos que trabajar con empresas tan estructuradas, con tantos ISOs, con tantos reconocimientos, pues nos invitan obviamente a llegar a ese nivel. Entonces, es una plataforma muy importante. Hago una invitación para todas aquellas empresas locales. Aparte, bueno, François es una persona que abre totalmente esta plataforma, esta cámara, para sumar a más proveedores locales, para invitar a esos pymes, a esas pequeñas empresas a que empiecen a desarrollarse, ¿no? Porque a veces creemos que llegar a las grandes industrias es muy complicado, pero si encontramos el camino y apoyado de estas cámaras en donde nos dan ese acompañamiento para poder llegar y poder capacitarnos y aprender, pues eso nos abre una puerta impresionante. Y François, algo que tengo que reconocer es esa sensibilidad que siempre has tenido para podernos dar la mano y para podernos acompañar para seguir creciendo y bueno, pues abrir estas puertas tan importantes. Sí, muchas gracias. Yo creo que es importante lo que dice, porque hay empresas muy grandes que vinieron aquí, que ayudaron, por ejemplo, a Querétaro a crecer de una forma. Yo creo que la llegada de Bombardier aquí al inicio de los 2000 y luego de BRP ayudó muchísimo a Querétaro a crecer, y por ejemplo en el caso de Bombardier ayudó a la creación de la UNAC, ayudó a la creación del clúster aeroespacial, pero BRP también con sus vehículos especiales que hacen, es una empresa muy importante, pero alrededor de eso la mayoría de las empresas canadienses que vienen acá son pequeña o mediana empresa. Así y esas empresas es ahí que necesitamos las empresas más ayuda del mercado local, y cuando se hace, digamos, un buen match, una buen anclaje entre estas empresas, luego yo creo que con la referencia y principalmente participando en las actividades que tenemos la Cámara, eso ayuda mucho a que estas empresas que empezaron a trabajar con empresas pequeña, mediana, luego se hacen un nombre y ya pueden pasar al nivel siguiente. Entonces, de grande empresa, como comentamos, Bombardier, BRP, Martinrea, Magna, que son presentes, que son los más grandes, pero el resto de las empresas que son medianas son muy importantes y pueden hacer muy buena mancuerna con las empresas mexicanas. Y hemos trabajado mucho en intercambio con otras cámaras. Hemos trabajado la Cámara canadiense con la Cámara francesa, con la Cámara alemana, con la Cámara brasileña, con la español, con la holandesa, con la italiana, con muchísimas, porque eso todavía ayuda a fomentar más negocio entre las empresas. Con el COVID tuvimos que cambiar drásticamente, reinventarnos un
tanto, porque antes hacíamos muchos eventos presenciales, desayuno temáticos, networking cocktail, ¿Sí? y cuando llegó la COVID, donde teníamos al inicio muchísima información a dar, hemos hecho webinar. Entonces con los webinar ahí fue una ola de webinar en la cual invitábamos a los miembros a venir a dar consejo a los otros miembros, y ahí tuvimos una muy buena participación. Y ahora tengo una muy buena noticia, que estamos al punto ya de empezar de nuevo, porque tú especialmente nos lo pediste, de hacer eventos presenciales, que Sí. estamos al punto de anunciar que vamos a empezar de nuevo adentro de que nos los permite las autoridades, con muy serio, con algunos miembros nuestros que son de los hoteles, que todo el mercado de hoteles, de turismo, tuvieron un tiempo muy difícil, pero ya se está abriendo de nuevo, y vamos a empezar a hacer eventos presenciales, empezando por desayuno temáticos y cóctel de nuevo, y queremos ver cuándo exactamente vamos a hacer nuestro famoso Canadian Manufacturing. Esperamos que, si todo va bien, posiblemente en el mes de octubre, noviembre y diciembre. Tenemos que revisarlo con mi amigo Valentín, que está ahí escuchando, pero ¿Sí? es algo que vamos a darles noticias próximamente. Ojalá que las autoridades sigan con el plan de vacunación, y que lo más que la gente pueden tener esta vacuna, lo más protegido que vamos a hacer, y lo más rápido que vamos a poder regresar, digamos, a una actividad, una vida más normal. Claro, sí, seguro que sí. La verdad es que nuestras autoridades queretanas están haciendo todo el esfuerzo para poder llegar a la meta de estar todos vacunados y poder tener estas oportunidades de volver a relacionarnos, ¿no? De evitar la pantalla y estar un poquito más cerquita. Y sí, yo fui una de las mitoteras para ya empezar a hacer eventos presenciales. Muy pronto van a tener noticias de nosotros. Vienen cosas muy padres dentro de la sí. Cámara. Y bueno, sí soy cómplice de algunas cosas padrísimas que vamos a tener ahí con Valentín y con todas las personas que se quieran sumar a estos grandes proyectos. Y fíjate que tenemos muchos saludos, tenemos muchos comentarios. Carlos Sandoval, excelente trayectoria del invitado, muchas felicidades, te dicen. Giro, saludos. Valentín, bravo. Anel y François, claro. Paola, muchas felicidades. Arlene, muchas felicidades. Rodolfo, ay, él es mi papá. Quiero hacer un llamado. Mi papá me está escuchando y dice: un saludo a François y a Anel. Es muy importante conocer la forma de trabajar de este tipo de cámaras, donde se fomentan amplios negocios de Canadá y México. Mi papá es un fiel seguidor de Canadá, luego te voy a platicar historias. Julio, excelente entrevista. François, un líder con talento. Saludos. Valentín, hola. Tenemos muchos comentarios. Yo también les quiero mandar un gran saludo. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues ya saben que es muy importante. Me gustaría, si me permite, yo sé que ya el tiempo avanza, pero yo personalmente, como François, como director de XOS, soy muy agradecido por todo el apoyo, la ayuda que tuve en Querétaro. Yo creo que si hay algo que podemos decir que es un cambio entre el DF México, la Ciudad de México y aquí, es la apertura, la ayuda que yo tuve, yo personalmente, pero también de la Cámara de Comercio, de las autoridades estatal y también de las autoridades en el municipio de San Juan del Río. Tuve chance de estar muy cerca del gobernador, el señor Domínguez, de Marco del Prete, de Guillermo Vega aquí en San Juan del Río, que siempre nos abrieron la puerta, igual por XOS que por la Cámara de Comercio de Canadá. Entonces eso es muy bueno, y yo creo que cualquier empresa canadiense que está aquí de la región podría decir lo mismo. Y lo más importante es la gente de San Juan del Río, de Querétaro. Yo personalmente en San Juan abrí muchas puertas con las universidades local, con la UT, con el Tecnológico, con la UAC, porque necesitamos talento, necesitamos gente para venir a trabajar con nosotros, porque crecimos mucho y nos metimos a desarrollar robotización y muchas cosas importantes. Y siempre tuvimos un apoyo muy fuerte, muy grande de las universidades para tener talento. Quiero mencionar muchas gracias a mi equipo de trabajo ahí.
Tuvimos un gran logro como SOS en mayo 2018. GM tiene un sistema de calidad muy especial que se llama BIQS. Okay. Y tiene 5 niveles. Para trabajar con ellos tiene que tener a lo menos el nivel 3. Okay. Y el nivel 5 es el máximo. Y en mayo 2018 fuimos la primera empresa proveedora de GM en México y la segunda en América Latina a lograr el BIQS nivel 5. Y eso nos dio una visita desde Estados Unidos para venir a visitar qué había en Querétaro, Sabanderillo, para que una empresa podía ser calificada de BIQS 5. Wow. Y este tipo de logro tuvimos muchísimo. Entonces, yo creo que la mano de obra y la gente que les gusta tener reto, les gusta aprender, ha hecho la diferencia fuerte en el éxito de las empresas canadienses aquí en México y especialmente en el Bajío. Entonces podemos decir que México tiene la capacidad para poder hacer cosas de alta calidad. Totalmente, totalmente. Y México, por la juventud del país, de la gente, tiene mucho futuro. Yo creo que si checamos las edades promedio de los dos países y Canadá y en México, yo creo que México tiene muchísimo futuro porque tiene un mercado muy joven, tiene gente talentosa joven que quiere aprender muchas cosas y Canadá está buscando hoy en día, puedo hacer un pequeño comercial. Sí, claro. Canadá, por los que les gusta el frío, están buscando gente jóvenes o familia joven que quieren ir a migrar y contribuir al desarrollo de Canadá. Todavía falta muchos trabajo, empleo libre, abierto que se requiere. Entonces es una invitación, pueden acercarse a la delegación de Quebec o la embajada de Canadá que le van a dar todo el detalle por lo que les interesa ir a esquiar en lugar de ir en las playas. Ahí está la invitación directamente de casa, así que bueno, pues hay que aprovechar esto no se puede perder, ¿verdad, François? Sí, exactamente. Pues me encantó compartir contigo este espacio, sé que van a venir más, tenemos muchas más cosas que compartir y bueno, se abren estas posibilidades para generar empleo y para generar yo insisto mucho en que volteemos a ver estas plataformas nosotros como pequeños empresarios o como medianos o como grandes empresarios. Estas plataformas son fundamentales. Entonces, seguimos en contacto, François, vamos a hacer mucho más cosas. Me encanta escuchar que un extranjero habla tan bonito de mi México querido y sobre todo de mi Querétaro. Entonces, te agradezco mucho este amor que también has dado y has generado tanta fuente de trabajo en este bonito estado. Y bueno, pues seguimos compartiendo, vamos a seguir con más historias de François, de la Cámara Canadiense. Nos siguen mandando saluditos, ya los contestarás después cuando te pase esta entrevista. Y bueno, pues seguimos en contacto, amigos. Nos vemos el próximo martes en punto de las 7 de la noche. Recuerdes que nos encuentran en REC Radio Empresarial en colaboración con Grandeza de Mujeres Mexicanas. Yo soy Anel Flores y me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes cada 8 días. Les mando un fuerte abrazo, que pasen excelente noche. Nos vemos a la próxima. ¿Algo más, François? No, muchas gracias a ti, Anel, por la invitación. Un mensaje para tu papá, puedo decirle que puede ser muy orgulloso de ti. Eres una persona muy especial, un líder fantástico. Gracias a Estefania y David aquí que organizaron o trabajaron la realización de este programa. Entonces, muchísimas gracias y seguimos. No, François, muchísimas gracias a ti, no me esperaba esto. Muchísimas gracias, chicos, ya los mandaron hasta saludar a ustedes que hacen magia para que esto salga en vivo y a ustedes por escucharnos y por hacer posible este espacio. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima. Chao.